Vamos a comenzar a coser el cuerpo. Te dejo estas recomendaciones importantes que te serán muy útiles. Una vez que hayas terminado de bordar la cara, es importante que marques por la parte de atrás. Tanto si es un diseño como este, que el torso y la cabeza están en una misma pieza, o si es solo la cabeza, hay que hacerlo de la misma forma. Usa tela doble y asegúrate que el bastidor sea de tamaño suficiente que te permita tener suficiente espacio en el contorno de la pieza para poder ajustarlo. También deja unos 5 centímetros más o menos en todo el contorno de la pieza para poder recorrerlo. Una vez que suene como tamborcito como este, está listo para ser cosido. Vamos a comenzar a coser haciendo puntadas de hilván. Sí, puntada de hilván. Confía en el proceso. Vamos a comenzar usando hilo de coser y anudando en las dos puntas. Para usar el hilo doble vamos a comenzar haciendo puntadas de hilván muy pequeñitas, como de 1 milímetro o un poco más. Aquí el truco es que se mantengan pequeñas, si bien si varía un poco el tamaño no afecta mucho porque esto no se va a ver, es importante para que se mantenga una costura uniforme y quede la pieza totalmente asegurada. Vamos a coser todo el contorno, tanto en los diseños que son como este, que la cabeza y el torso son una misma pieza, o los diseños que la cabeza está independiente del torso. Vamos a coser toda la pieza completa. No le vamos a dejar ninguna parte sin costura porque más adelante verás el proceso de cómo se va a rellenar. Confía en el proceso. Ya puse mi bastidor en la base de mesa para poder coser con las dos manos y tener más soltura y hacerlo más rápido. Y como ya me topé con la parte de la madera, no voy a cortar todavía el hilo, voy a usar otra aguja, la voy a dejar aquí prendida y voy a coser el otro extremo usando la misma técnica, la misma puntada. Y una vez que se encuentren las agujas con sus respectivos hilos, entonces voy a aprovechar para mostrarte cómo rematar de dos formas distintas. Acuérdate de vez en vez, cada cierta cantidad de puntadas, por ejemplo unas 5 o 7, jalar el hilo de tal forma que permita que quede tenso, pero no de más como para que se frunza la tela, solamente para que quede totalmente tenso y no quede suelto o no quede floja ninguna puntada. Aquí voy a rematar, voy a pasar la aguja, voy a cerrar, suponiendo que ya se acabó el espacio para coser, y voy a meter la aguja a través de un bucle para que se genere un nudo y después voy a cortar el excedente. Luego apretamos y fijamos hasta la tela para que no se afloje para nada. Cortamos el excedente y nos vamos con la siguiente forma de rematar. Suponiendo que se me va a acabar el hilo, debo de considerar que debe de quedar suficiente para poder hacer un nudito. Lo corto, porque en mi caso no se ha terminado, solo quiero hacer el ejemplo. Separo las dos hebras y hago un nudo que voy a llevar hasta abajo y voy a apretar 1 o 2 veces. De repente soy medio paranoica y hago 3 para que no se vaya a soltar, porque en la cabecita vamos a rellenar y vamos a hacer tensión. Una vez que termine, voy a desmontar mi diseño del bastidor para ahora cortar la pieza. Bueno, antes de eso hay que terminar de coser la pieza. Recuerda que la parte de abajo no está cosida y lo que hay que hacer es recorrer la tela. En este caso, a mí me faltó dejar unos 5 centímetros de tela en la parte de abajo, tela doble, para poder hacer la costura. Pero esta es la forma como puedes recorrer. No importa que quede dentro del bastidor la parte que ya está bordada. No va a quedar mucho, solo mientras terminas de coser. Entonces recorres, coses y ahora sí desmontas. Yo lo voy a hacer manualmente porque no dejé suficiente espacio de tela para poder fijarlo en el bastidor. Y una vez que esté cosido todo el contorno, ahora sí, vamos a cortar. Así es como queda la costura. Voy a hacer un poco de fuerza y queda bastante bien. Yo tengo varias piezas ya cosidas así porque así empecé a coser, entonces manualmente esta técnica y esta puntada queda perfecto. Y para el caso de las otras piezas, brazos y piernas, pues esas sí se dejan la abertura punteada sin costura. Ahora vamos a cortar medio centímetro en todo el contorno aproximadamente, y una vez que esté cortada la pieza vamos a hacer unas muescas, sobre todo donde hay curvatura, para que no se frunza la pieza una vez que se voltee y que quede un buen terminado. Ya está lista. Y aquí te muestro rápidamente. Estas son las piezas, piernas y brazos, y estas partes punteadas son las que no se van a cerrar. En el caso del pie, pues también abajo, pero lo vamos a ver más adelante, solo para que tengas la referencia.